Suéltale ese aplauso a Dios con vida. Que se sienta que es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí mismo donde usted está sobre sus pies, abra su Biblia, libro de Marcos, capítulo 12. Vamos a hablar palabra de Dios en esta noche. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Yo espero que usted reciba, que usted arrebate una palabra en esta hermosa noche. Aleluya. Con un amén damos inicio. Los que están sentados se ponen sobre sus pies y damos lectura bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces comenzó a hablarles en palabras. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, edificó una torre, la arrendó a los labradores y se fue lejos. A su debido tiempo envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores una parte del fruto de la viña. Vamos a hablar acerca de la obra de Dios en esta maravillosa noche, donde acabamos de leer, como ya le adelantaba, segundo libro del Nuevo Testamento, según en el orden en el que están en la Biblia que nosotros poseemos. Marco, que se cree que Marco está escribiendo el relato de la vida de Jesús a través de los ojos del apóstol Pedro. Marco, aunque es el libro menos extenso de los 4 evangelios, se cree que de Marco es que se toma la referencia para escribir tanto el libro de Mateo y también la investigación de Lucas. A su nombre. Pero me impacta que donde acabamos de leer, Jesús le está hablando a las personas que escuchan a través de una parábola. ¿Y qué es una parábola? Una parábola es una comparación. Jesús está hablando de cosas visibles que los que le escuchan pueden entender y ver, para referirse a cosas invisibles que los que los escuchaban no podían entender ni tampoco podían ver. A su nombre. Mi alma bendice la gloria de Dios. Escuche esto, porque Dios, que está encarnado en la vida de Jesús, no le puede hablar a la gente terrenales en un idioma que ellos no puedan entender. Entonces Dios se baja al nivel de los seres humanos para que en su nivel ellos puedan alcanzar el reino. No. Yo lo que te estoy diciendo es que Dios no te va a poner a ti el reino de Dios complicado. Yo lo que te estoy diciendo a ti es que tú no tienes que ser un exégeta, que tú no tienes que ser un maestro, que tú no tienes que ser un universitario, porque cuando Dios te vaya a hablar a ti, te va a hablar a ti de una forma que tú le entiendas. Y yo sé que muchos de los que están aquí porque entendieron que Dios lo estaba llamando y respondieron a ese llamado. Mi alma bendice la gloria de Dios. Entonces Dios lo hace así y Dios empieza a hablarle en esta forma comparativa. Y llama mi atención porque quiero hablar de la obra de Dios en la vida de un hombre, en la vida de una mujer, en la vida, en el ministerio de una persona. Aleluya. Pero primero lo primero. Y lo primero es que donde acabamos de leer el capítulo 12, Jesús está haciendo referencia acerca de la relación de Dios con el pueblo de Israel. ¿Y quién era el pueblo de Israel? El pueblo escogido, la nación santa delante de Dios. Quiere decir que en la antigüedad había muchos pueblos. Había muchas naciones, había muchas tribus tal vez, pero de todas las tribus Dios en su favor, en su gracia y en su misericordia escoge a Israel para llevar salvación a los demás pueblos. ¿Alguien escuchó esto? Aleluya. Te estoy diciendo que en medio de todos los pueblos Dios se escogió con un pueblo. ¿Qué me está diciendo? Que Dios hizo acepción de personas, hermana Claudia. Jamás. Porque fíjese que Él escoge a Israel, pero escoge al pueblo de Israel para que todas las naciones sean benditas a través de este pueblo. Por eso cuando Dios llama a Abraham, ¿qué es lo que le dice? Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y será bendición
bendición y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Te estoy diciendo que si Dios te llamó, que si tú hoy tienes un ministerio, que si tú hoy tienes una palabra revelada, que si tú tienes hoy un don, un talento, una virtud, Dios no te la dio para que te quedes con ella tú solo. Dios te la dio para que tú bendigas todas las familias que tú puedas alcanzar aquí en la tierra. Aleluya, le estoy predicando a alguien, creo. Aleluya. Porque Dios, esa obra, esa gracia de que Dios le plació a Dios escoger a Jonathan en Villamella, no fue para que él esté todos los días congregándose, aleluya, y robándose la bendición él solo. No fue para que él aprendiera una palabra y que guardara esa palabra solamente para él. No, fue para que a través de Jonathan sean benditos sus hermanos, sean benditos sus primos, alguien entiéndame, sean benditos sus hermanos, sea bendita su casa, sea bendita su esposa. Alguien está aquí. Por eso la palabra de Dios dice que la esposa creyente, aleluya, santifica al esposo no creyente. ¿Por qué? Porque el que está en Dios bendice a aquellos que le rodean. Agarra esta palabra. Capítulo 12, ¿qué me impacta? Dice, ¿qué es lo que dice que hizo el Señor? Entonces, un hombre, dice primero, plantó una viña. Quiero que me siga. La rodeó con una cerca. Número 2, ¿verdad? Número 3, cavó un lagar. Número 4, edificó una torre. Y número 5, la entregó en manos de labradores. ¿Usted escucha? Es lo mismo que Dios hizo en el Génesis. ¿Alguien se ha leído Génesis? Capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y por ahí se va Dios creando. Hizo las lumbreras ahí en el cielo. Dijo, descúbrase lo seco. Aleluya. Y a la expansión de las aguas llamó cielo. Y a lo seco llamó tierra. A su nombre. Lo último que Dios hizo fue el hombre. En el día 6. O sea que cuando el hombre vino a estar en la tierra, es porque ya Dios había preparado todo un escenario de bendición para el hombre. Es porque Dios ya se la había arreglado. Y lo que está diciendo aquí en la parábola es lo mismo de nuevo. Le decía que la parábola de Jesús, esta específicamente, lo que está explicando es lo que Juan dice en el capítulo 3 del libro del Evangelio según Juan. Cuando Juan, escribe diciendo, a los suyos vino, capítulo 1, del libro de Juan, a los suyos vino, ¿y qué dice? Y los suyos no les recibieron. Esa es la misma parábola, está explicando lo mismo. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero me encanta la forma en lo que Dios le hace. Porque Dios planta una viña. ¿Qué es la viña? La viña era como quien dice el sustento. ¿De dónde te voy a sustentar? ¿De dónde te voy a mantener? Lo segundo que dice es que la rodeó con una cerca. ¿Alguien sabe aquí que nosotros los cristianos, la gente de Dios, la gente que se ha acercado a Dios, está rodeado por un cerco? ¿Sabía usted que usted está rodeado? Y cuando vienen pruebas, cuando vienen tormentos, son cositas que Dios permite que pasen la cerca para probarnos, pero realmente estamos rodeados por la gracia de Dios. Y los que no me entienden pueden leer el libro de Job capítulo 1, cuando el mismo Satanás, el Señor lo reprenda. Dice la Biblia que se presentó delante de Dios y le dijo, aleluya, cuando Dios le pregunta por Job, ¿ha considerado mi siervo Job? Que Satanás le dijo, tú le has rodeado.
ha puesto un cerco en derredor de Job. Y yo soy de los que cree que ese mismo cerco que tenía Job a su alrededor, lo tengo yo hoy en día. A su nombre sea la gloria. Por lo tanto, cuando yo me veo como que tengo una prueba, que tengo una batalla, que tengo una lucha, mientras que otros creen de que, wow, ya están hablando de mí, me están haciendo la guerra, levantaron un altar y qué sé yo, cuántas cosas. Yo lo que pienso es, ya Dios le dio un permiso al maligno para que me ataque. Aleluya, su nombre. Entonces, planta una viña. Dios es experto plantando viña para sustentar su iglesia, para sustentar su pueblo, para sustentar sus hijos. Segundo, lo rodeó con una cerca. Dios siempre te va a rodear. Dice que cavó un lagar. ¿Qué es el lagar? El lagar en un viñedo es el lugar donde se pisan las uvas para extraer el vino. A su nombre. ¿Y qué era el vino en la palabra? El vino era el símbolo, como quien dice, de la alegría, de la fiesta, de la felicidad, del gozo, de la celebración. A su nombre. O sea que Dios me está diciendo a mí, en otras palabras, te sustento, te rodeo y también te doy gozo. A su nombre sea la gloria. Pero fíjese que el gozo que Dios te lo da desde el lagar. Y el lagar es el lugar donde se extrae. No es de que un vino que han dado muchísimos lugares. Y que no. En el lagar donde se produce el gozo, donde se produce la felicidad, donde se produce la alegría, que es a los pies de Jesucristo. Alguien me decía recientemente, estábamos hablando ahí una conversación como cualquier otro día ahí en el hospital, y alguien está hablando de sus desarreglos que hacen en el mundo, y yo le digo, no, tranquilo, yo soy cristiano desde muy pequeño. La novia que yo, tuve una sola novia tuve yo, ¿verdad? Indira Tejada, aquí en el evangelio, ¿verdad? Y de forma formal también, y me convertí bastante joven. Y él me dice a mí que, varón, usted como que le faltó gozarse. Y yo digo, no te confunda. Los placeres no necesariamente representan gozo y felicidad. ¿Alguien está aquí? A su nombre. No necesariamente, aleluya. Ahí están los escritos, aleluya. Ahí están las leyes. Por eso yo leía un libro hace poquito, que hay gente que el centro de su vida es el placer. El centro de su vida es buscar nuevas experiencias. Pero él le dice, para tú vivir una vida plena, una vida de gozo, tu vida no puede estar orientada o dirigida a alcanzar placer, sino dirigida a principios. Y qué mejores principios que los principios divinos. Aquí explico. El mismo redactor en su libro hace una observación. Y él dice que tu vida, nuestra vida, nosotros debemos empezar a vivirla con un fin en mente. Y la ilustración que pone el autor es el día de tu velorio. Aleluya, se murió Jonathan Soriano. Y él pone un cuadro donde yo estando allí, aleluya, muerto sin vida, el cuerpo sin vida, en el ataúd está el hermano Anderson. Y al hermano Anderson le toca dar un discurso acerca de la vida de Jonathan. ¿Qué es lo que yo quiero que Anderson, como mi amigo, diga el día de mi funeral? Y él empieza a pensar en eso. Pero después de Anderson, que es tu amigo, le toca hablar a Indira. Indira no va a hablar de la posición de amiga, ella va a hablar de la posición de esposa. ¿Qué es lo que tú quieres que Indira diga en tu funeral?
Aleluya, alguien está aquí, pero luego le toca hablar al pastor. Que tú quieres que el pastor diga en tu funeral de ti, pero luego le toca hablar a tu madre. Que tú quieres que tu madre diga en tu funeral, en el último discurso. Luego le toca hablar a tus hijos. Que tú quieres que tus hijos digan acerca de ti en tu funeral. Y ahí yo veo muchos hijos diciendo: mi padre me abandonó, no estuvo conmigo, a su nombre sea la gloria. No recuerdo la vez que me cargó, la vez que jugamos juntos baloncesto, que jugamos béisbol. Ahí está la madre, estuvo enferma y se quedó por allá, nunca fue a visitarme. Ahí está hablando tu esposa en el funeral, a su nombre sea la gloria. Era un bandido, amanecía todos los días borracho en la calle, no tenía consideración ni conmigo ni con sus hijos. ¿Qué tú quieres que digan de ti? Empieza a vivir hoy, a crear esa imagen de ti en tu amigo, en tu esposa, en tus hijos, en el pastor, en la comunidad, en los que te rodean. A su nombre sea la gloria. ¿Hay alguien aquí? Porque la gente, aleluya, tú lo ves a ellos, di que no, que mi vida es mía. Sí, tu vida es tuya. Pero y el día que tú no puedas vivir, que tal vez tú te quieras valer de otro, ¿qué vas a hacer cuando todos te ignoren? Aleluya. Porque tú decidiste vivir una vida orientada al placer. Y el placer no es vida. Cuando tú empiezas a vivir a los pies de Cristo, te das cuenta que en Cristo es que está el verdadero gozo, la verdadera felicidad plena. A su nombre sea la gloria. Por eso Jesús, cuando habla en el sermón del monte, uno de sus épicos sermones, que lo hacen popular en el libro de Mateo capítulo 5, inclusive Jesús te dice: gózate cuando hablen de ti mintiendo. Aleluya. Solamente una gente que está a los pies de Cristo puede gozarse, inclusive cuando hablan mal de ti. Aleluya. Escuche esto, porque luego que Jesús en su parábola, que es una explicación acerca de su reino, dice que ha preparado un lugar. Solamente los labradores tienen que ir ahí y qué sé yo, arreglar otra cosita, evitar que la hierba mala crezca, quizás labrar un poquito. No es que tienen que hacer muchas cosas, porque el lugar está preparado. Pero ¿qué me impacta? Aquí dice: la entregó en manos de labradores. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Dice: a su debido tiempo envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores una parte del fruto de la viña. Antes de esto, verso 1, parte C, dice: la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Ahí está Dios haciendo la obra de Dios, que a muchos están en conflicto con esta obra de Dios. Aleluya. ¿Cómo así, varón? Sí. Si Dios prepara todo un escenario de bendición para usted, para mí, y Dios agarra, y como Dios vive, ¿verdad?, en su tercer cielo, en su trono. Y entonces, como ya Dios preparó un escenario donde se supone que tú vas a vivir una vida de plenitud, una vida de bendición, Él se va y se sienta en tu trono y te deja a ti gobernar, te deja a ti seguir hacia adelante, te deja a ti trabajar con lo que Él te ha entregado. Y dice que se fue lejos, literalmente. Se va lejos. Pero la palabra arrendó me encanta. Porque fíjese que fue como si fuese un alquiler. Y yo no sé cuántos aquí han vivido alquilados, tal vez, o tal vez tienen algún servicio. Los que pagan luz por aquí, hay poco quizá. Aleluya. ¿Saben que si dejan de pagar la luz se le van a cortar a su nombre? Porque es una renta, hay que pagarla mensual. Y él le arrendó la viña, o sea, la viña no era de ellos. Ellos eran administradores. Y así nosotros somos
administradores, inclusive de nuestra vida. Dios nos va a pedir cuenta. Dios nos va a pedir cuenta a nosotros por nuestra vida, nos va a pedirle Dios cuenta por nuestros hijos, nos va a pedir cuenta por los ministerios que nos entrega aquí en la iglesia y nos va a pedir cuenta por todas las cosas que nos puso a nosotros, a usted y a mí al frente. Hay un momento en el que Dios nos va a llamar a capítulos como a labradores y dice a su debido tiempo. Porque sí, hay muchos que entienden que todavía no es el tiempo de dar fruto. Hay muchos que entienden que todavía ellos tienen otras cosas que hacer. Todavía no está el tiempo de yo entregarle fruto a Dios. Y fíjese cómo Dios dice una parte. A su debido tiempo envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores una parte del fruto de la viña. A su nombre. Por eso yo quiero creer, quiero entender que lo que Dios nos ha dado ciertamente es nuestro. Ahora Dios nos está pidiendo una parte. Para aquellos que no pueden darlo todo, no se preocupe. A su nombre, que Dios no le está pidiendo todo, Dios le está pidiendo una parte. Por eso la iglesia inclusive, alaba ahora, la iglesia está diseñada para que nosotros siempre la parte establecida, siempre ni siquiera es mucha, es poquito. Fíjese que usted y yo podemos vivir nuestra vida normal. Por ejemplo, el día tiene 24 horas, y nosotros venimos al culto y pasamos 2 horas. Tenemos 22 para hacer, ¿verdad?, nuestras cosas seculares. A su nombre. Pero la semana tiene 7 días. Y de los 7 días, ahora mismo nosotros, ¿cuántos días venimos? 3 días. A su nombre. Entonces fíjese cómo la vida se aplica de una forma perfecta a lo que Jesús está hablando. Dios está exigiendo una parte. Hay otra parábola donde él habla acerca del fruto, que regó fruto y uno dieron a 15, 20, 30, 60, 70%. Una parte. Hay un momento, amado hermano, amado amigo que me está escuchando en esta hermosa noche, que de las cosas que Dios te ha entregado, Dios va a exigir su parte. Y como decían en el principio, que Jesús está hablando de a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y se refiere directamente al pueblo de Israel y de cómo Dios levanta, ¿verdad?, a Abraham. Luego el pueblo se descarría, le envía profeta, le puso reyes, le puso poetas, le puso jueces, y a todos, a los que no lo desechaban de inmediato, cuando estos hombres se morían, el pueblo volvía a su pecado. Como último recurso, vino el mismo Cristo. Y ni aún a Cristo quisieron aceptar. Voy concluyendo con esto. Fíjense algo. Algo que llama mi atención acerca de la vida de Jesús y de cómo mucha gente no cree en Dios. Por ejemplo, en este tiempo hay gente que se excusa mucho en que no ha visto, en que quiere ver, en que Dios muestre y demás. Pero en los tiempos de Jesús, la gente, aún viendo los milagros, viendo los prodigios, ni aún así salieron en el día de la prueba grande de Jesús, en el día en que fue llevado a la cruz por nuestros pecados. Nadie salió a defenderlo. Pedro en el momento ahí, Pedro sacó su espada. Jesús le dijo: baja la espada, que no es de espada mi reino. Y de ahí para allá, Pedro fue uno de los que llegó más lejos, y era mirando desde lejos. Por eso yo creo
que no es ver, sino como Jesús dijo, bienaventurado aquellos que creerán aún sin ver. Y esos somos usted y yo, que le hemos creído a Dios y que hemos creído en sus caminos. Y Dios ha preparado todo un escenario para que usted y yo podamos florecer en Él. Y para que en ese momento donde Dios nos pida la parte, nosotros podamos entregarla con deleite delante del Señor. Dele un fuerte aplauso a Dios con vida. ¿Y cuál es esa parte de nuestra vida? Nuestra integridad, nuestra vida en santidad, nuestra devoción, nuestra alabanza. Porque fuimos creados para honrar y adorar el nombre de Jesús. Una palabra que siempre me ha marcado y siempre la predico, aleluya, a los amigos. ¿Qué son 80 años cuando se viven sanos? Cuando se viven sanos, ¿verdad? Porque a veces 80 años, usted con un juidero para el médico, que hay mucha gente que lo que quiere es, Señor, llévame ya. Pero ¿qué son 80 años sano y robusto comparado con 1.000 millones de años? Y 1.000 millones de años es un punto comparado con la eternidad. A su nombre. Por eso que asegure su paso al cielo, porque allí viviremos eternamente y para siempre. Dele otro fuerte aplauso a Dios con vida. Por aquí nuestro hermano pastor, aleluya.